Ahora vamos a hablar de otra figura del Antiguo Testamento que es un tanto enigmática, que es el Hijo del Hombre. Y Jesús, él se autodesignaba, se presentaba a sí mismo como el Hijo del Hombre. Ahora, ¿de dónde sale eso? Porque una persona que lee la Biblia por primera vez no entiende a qué se refiere Jesús cuando dice el Hijo del Hombre. Entonces tenemos que estudiar el trasfondo de ese concepto, ¿ya? Y vamos a ir a Daniel, capítulo 7. Daniel vivió en el siglo VI aproximadamente antes de Cristo, ¿ya? Y él fue cautivo de Babilonia en primer lugar y después de Persia. Y algunos se refieren al libro de Daniel como el Apocalipsis del Antiguo Testamento, porque habla de las cosas del fin, ¿ya? En el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Daniel dijo: miraba yo en mi visión de noche, y he aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar. Cuatro bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. ¿Ya? Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia, y su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre. Ahí está el término. Que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Se me turbó el espíritu a mí, Daniel, en medio de mi cuerpo, y las visiones de mi cabeza me asombraron. Me acerqué a uno de los que asistían y le pregunté la verdad acerca de todo esto. Y me habló y me hizo conocer la interpretación de las cosas. Estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Después recibirán el reino los santos del Altísimo, y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. Entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la 4ª bestia. Dijo así: la 4ª bestia será un 4º reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Y hablarán palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Pero se sentará el juez y le quitarán su dominio, para que sea destruido y arruinado hasta el fin, y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es eterno, es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Entonces ahí nosotros tenemos el contexto, ¿ya? El contexto, ¿de dónde viene el término Hijo del Hombre? Que después, como vamos a conversar un poquito, que se fue evolucionando el término, ¿ya? El término fue evolucionando también. Pero aquí nosotros vemos la visión de Daniel, y Daniel ve 4 bestias. Y las bestias simbolizan reinos, imperios, que existieron a lo largo de la historia. El primer imperio era un león, dice, un león alado. La arqueología, por ejemplo, ha descubierto que Babilonia, el símbolo, el emblema de Babilonia era un león alado. Entonces, el primer reino, según los exégetas, es Babilonia, que era todavía en ese momento donde estaba él, que estaba por caer Babilonia en ese momento. Después vino el imperio medo-persa, que es simbolizado por Nosu, que tiene mucha fuerza. Fue un reino que existió, que vino después de Babilonia. Después vino el imperio griego, otro imperio poderoso, importante dentro de la historia de la humanidad, el imperio griego, con Alejandro Magno, que es simbolizado en la profecía de Daniel por un leopardo. Y la característica principal del leopardo es que se mueve rápido. Y Alejandro Magno murió a los 33 años. A los 23 empezó él su conquista del mundo conocido, y en 10 años él logró conquistar prácticamente todo el mundo conocido. Fue un rey muy victorioso en su campaña de conquista, pero murió prematuramente, y su reino fue dividido en 4 reinos. Y uno de esos reinos es el reino de los Ptolomeos, que eran los egipcios, y también los Seleucidas, que ahí después apareció Antíoco Epífanes,
que era fue otro rey importante que le hizo la guerra a los judíos en el siglo II. Y después de ese reino viene otro reino que es el Imperio Romano. El Imperio Romano. Entonces ahí nosotros tenemos 4 grandes imperios antes de la venida del Señor. Antes de la venida del Señor, 4 grandes imperios profetizados por la visión de Daniel que se desarrollaron a lo largo de la historia, de los siglos que vinieron. Ahora, ese reino que es Roma, que fue un imperio que abarcó las potencias de su tiempo, así como los otros, dice que es tipo del último reino al final de la historia. Del último reino que viene al final de la historia. Entonces Roma es tipo del imperio del fin de los tiempos, que va a ser, como se describe ahí, una bestia. Va a tener un dominio completo, total, sobre el mundo. Ese último imperio va a reunir características de todos los imperios anteriores. Va a reunir, van a converger esas características de esos imperios en el último imperio, incluido el imperio romano. Entonces, nosotros cuando vemos, por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 13, dice que una bestia salió del mar, una bestia, ¿ya? Es un imperio. A eso se refiere. Y es el mismo imperio que aparece acá. El imperio en el capítulo 7. ¿Ya? Bien, entonces, Jesús se autodenominaba a sí mismo como el Hijo del Hombre, ¿cierto? Este Hijo del Hombre recibiría dominio, ¿cierto? Gloria y reino sobre todos los pueblos y lenguas. Todos los pueblos y lenguas le servirán. Es un reino, se dice acá en la profecía, universal y eterno. Un reino universal y eterno. Y un reino compuesto de tanto judíos como no judíos. Mateo capítulo 8, versículo 11. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Entonces, es un reino, ese reino que Jesús, que el Hijo del Hombre trae, que le va a ser dado al Hijo del Hombre, es un reino que involucra a todos, a toda la humanidad, tanto judíos como no judíos. Y miren, fíjense en Efesios, vamos a Efesios capítulo 2, versículo 14, dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos, o sea, judíos y gentiles, hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanza, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Entonces, en el nuevo pacto que Jesús estableció, que Jesús instauró un nuevo pacto, ¿cierto? En ese nuevo pacto Él crea un nuevo pueblo. Y ese nuevo pueblo es un pueblo que incluye tanto a judíos como gentiles. Entonces, este reino, el pueblo de los santos del Altísimo, es el pueblo que el Hijo del Hombre ha venido a crear. El Hijo del Hombre ha venido a crear un pueblo, un nuevo pueblo, el pueblo de los santos del Altísimo. Y ese pueblo está constituido tanto por judíos como por gentiles. El nuevo Israel, el Israel de Dios, el Israel de Dios, el Israel de Jesucristo, el nuevo Israel, es la iglesia. Amén. Y la iglesia, para que usted se entienda, partió de Jerusalén. La iglesia primitiva era mayoritariamente judía. Sí. Y después, con el tiempo, a lo largo de las décadas y a los siglos, los judíos hicieron como un cisma, ¿cierto? Con la iglesia evangélica o la secta de los nazarenos, ¿cierto? Y ya a los judíos se les prohibió. Este es el pueblo que Dios está creando, el pueblo de Dios. El pueblo que está siendo creado en el Hijo del Hombre, en el Mesías. Entonces, el Hijo del Hombre tiene tanto una noción individual como colectiva. El Hijo del Hombre es tanto un individuo como un pueblo, como una congregación. Daniel 13 dice... 7.13. Sí, 7.13 dice que miraba yo en la visión de la noche y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Y el versículo 18, fíjense,
¿quiénes reciben el reino? Después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo eternamente y para siempre. O sea, el Hijo del Hombre es tanto un individuo como un pueblo. La iglesia de Jesucristo es el Hijo del Hombre. Porque somos parte de él. Estamos siendo congregados, incorporados a uno, que es el Hijo del Hombre, que es Jesús. Ahora, el término fue evolucionando, porque hay la apocalíptica judía, que es parte de un género literario que se fue desarrollando en el periodo intertestamentario, empezó a ver a este Hijo del Hombre como una figura escatológica, como alguien que aparecería al final de los tiempos, ¿ya? Y como un hombre celeste, divino, una figura divina. Ahora, lo interesante de los sinópticos, de los evangelios y de Pablo y de los apóstoles, es que ellos ven este postrer Adán, este Adán perfecto, arquetípico celestial, que era lo que creía la apocalíptica judía, lo ven cumplido, encarnado en un hombre concreto en la historia. Ellos ven que ese Hijo del Hombre descendió y se encarnó, ¿cierto?, en la historia. Y ese Hijo del Hombre es un hombre concreto en la historia, que es Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret es el Hijo del Hombre. Jesús de Nazaret. ¿Y qué queremos decir con eso? Jesús de Nazaret es el auténtico hombre. Es el verdadero hombre. Entonces, Jesús de Nazaret, en Jesús de Nazaret se redujo a él, ¿cierto?, la descendencia de Israel. Él es la semilla, la simiente de Abraham. Finalmente, la simiente de Abraham se redujo a un solo ser humano, que es Jesús. ¿Y por qué? Porque Jesús fue el único hombre que respondió perfectamente a las demandas divinas. En Jesús se halla la respuesta perfecta a Dios a sus demandas. En nadie más, en ningún otro hombre. La humanidad fracasó como el pueblo de los santos del Altísimo. La humanidad, el pueblo de Israel fracasaron. Jesús es la vida verdadera. El título, expresión, ¿cierto?, que se le asignaba a Israel, la vid de Dios, el pueblo de Dios. Jesús dice, yo soy la vid verdadera. Yo soy en mí, Dios va a crear el auténtico pueblo de Dios, los santos del Altísimo, que es la verdadera humanidad, verdadera imagen de Dios. Entonces lo que Dios está haciendo en nosotros es incorporándonos en ese Hijo del Hombre, ¿cierto? Y al hacerlo, Dios está transformándonos de gloria en gloria. Estamos siendo transformados por el Espíritu del Señor en la imagen de aquel, del Hijo del Hombre. ¿Se dan cuenta? Entonces, ahí está la respuesta, ¿cierto?, al fracaso del ser humano. Porque el ser humano, mirado a la luz de la historia, de los resultados que ha tenido la historia del ser humano, de lo que ha hecho el ser humano, ¿cierto?, es fracaso. El ser humano que se rebeló contra Dios es fracaso. Pero Jesús es el victorioso. En Jesús, el hombre alcanza la victoria. El hombre alcanza su destino, su propósito. Ahora vamos a Juan, uno de los tantos pasajes que Jesús habla de lo mismo. Juan capítulo 12, versículos 32. Y dice la palabra de Dios: y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Si yo fuere levantado de la tierra, refiriéndose a su crucifixión, a todos atraeré a mí mismo. Entonces, el Hijo del Hombre atrae a todos los hombres a la unión con Él. Es curioso cómo muere Jesús, porque podría haber muerto de otras maneras. A mí me llama la atención, yo igual realmente a lo mejor soy un poco rebuscado para buscarle significado a las cosas, pero Jesús muere con los brazos abiertos, como esperándonos, como esperándonos a cogernos. Muere de esa manera, con los brazos abiertos. Él incluye, él muere en representación de toda la humanidad. Jesús. Así como Adán cayó, pecó, ¿cierto?, se rebeló contra Dios, a través de la autoafirmación, buscando su Adán y Eva, ¿cierto?, buscando su autoafirmación, se rebelaron contra Dios. Jesús lo que hizo fue la autonegación del yo y la muerte. Esa autonegación llevó incluso hasta la muerte. Jesús muere de manera representativa, muere en representación de todos nosotros, de toda la humanidad completa.
De manera que cualquiera que crea en Él, cualquiera que le entregue su vida a Jesús, que reconozca su pecado, que reconozca su maldad, que se rinda entre Jesús, que le entregue su vida a Jesús, va a ser incorporado al Hijo del Hombre. Es una invitación abierta para la humanidad. Lo que Jesús hace en la cruz es una invitación abierta para todos nosotros, para venir a Él, para unirnos con Él. Entonces Jesús muere en representación de todos nosotros. Entonces es una figura representativa de una comunidad, de la comunidad humana. ¿Ya? Y ahí entra el concepto de personalidad corporativa, que lo vimos en una de las clases, ¿se acuerdan? Que un individuo es una extensión del todo. El individuo es responsable del todo. Un individuo es responsable de toda la comunidad. Un individuo es una extensión, una manifestación personal de la comunidad. Y Jesús muere de esa manera por nosotros. Él venció, en representación de la humanidad, venció los poderes del mal. Los venció, los derrotó. ¿Se dan cuenta? Lo que Él hizo, Él derrotó por nosotros, en favor de nosotros, derrotó a las fuerzas del mal. Las aplastó. Y de manera que nosotros ahora, creyendo en Él, podemos obtener el mismo poder. Para también nosotros reproducir lo que Jesús hizo. Reproducir. Eso que Jesús hizo en su vida y en su muerte, se reproduce en nuestra vida. Entonces nosotros también ahora tenemos que morir para vivir. Tenemos que morir para vivir. Dice, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado, o sea, para que el Hijo del Hombre sea crucificado. ¿Ya? De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida, y aquí el principio que él mismo está aplicando en su vida, nos dice a nosotros que nosotros también tenemos que aplicarlo. Nos dice, el que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna, la guardará. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Entonces, el camino de Jesús fue la autonegación. Y nos dice Jesús que el camino a la vida es a través de la muerte. El camino a la vida eterna es a través de la muerte. Eso es lo que Jesús nos está diciendo. Jesús nos dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese. Tome su cruz, que es símbolo de sufrimiento y muerte, y siga. Entonces, el camino a la vida es a través de la muerte. De la muerte. De nosotros. De la muerte del yo. Que incluso se podría materializar en una muerte física. Podría llegar a eso. Si Dios lo quisiera así. Fíjense lo que dice 2 de Timoteo, capítulo 2. 2 de Timoteo, capítulo 2, versículos 11 al 13, dice: palabra fiel es esta, ¿cierto? Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Entonces, lo que hace el Hijo del Hombre, lo que nos dice el Hijo del Hombre es eso, nos enseña eso. Nos enseña que la victoria que Él consigue, el reino que Él establece en la tierra, es a través del sufrimiento y la muerte. Así, entonces Él funde la figura del Hijo del Hombre nuevamente con la del siervo sufriente de Yahvé y Isaías. Él funde esas tres hebras teológicas del Antiguo Testamento, el Mesías, el Hijo del Hombre y el siervo sufriente en el mismo. Su función mesiánica se interpreta en términos de esas figuras del Antiguo Testamento. Entonces Él, claro, Él va a volver a la tierra. El Hijo del Hombre vendrá en las nubes del cielo con poder y gran gloria, dice la Biblia. Pero para hacer eso, para pasar para esa apoteosis, que es exaltación, tuvo que empezar primero por una kenosis, que es la humillación y la muerte. Antes de la exaltación, es necesaria la humillación, es necesario el sufrimiento y la muerte. Es el camino que Dios ha establecido para nosotros, para aquellos que quieran seguir a Jesús. Es un poco fuerte lo que a lo mejor no es muy popular decir estas cosas, pero es la verdad. Ahora, los cristianos reinarán con Jesús, porque
pueblo de los santos del Altísimo va a recibir el reino y reinarán eternamente. Su reino no tendrá fin, dice la profecía de Daniel. Y si nosotros miramos, por ejemplo, Mateo, capítulo 5, en las bienaventuranzas, la primera bienaventuranza, el versículo 3, dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Otro pasaje, Apocalipsis, capítulo 5, versículos 9 y 10. Al Cordero inmolado, al Cordero que dio su vida, le cantan. En el versículo 9 dice: y cantaban un cántico nuevo, un nuevo cántico, diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Jesucristo es el Rey de Reyes, y nos hace a nosotros también reyes y sacerdotes. Linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Entonces, Jesús es el Hijo del Hombre, el auténtico hombre, el verdadero hombre. Y su pueblo ha llegado también a ser el Hijo del Hombre, y reinarán con él. Ustedes ven como Pedro, que lo estudiamos la semana pasada, como Pedro reconviene a Jesús, le dice: Señor, cuando Jesús estaba hablando de su muerte, que era necesario ir a Jerusalén, padecer mucho y morir, ¿cierto? Y resucitar al tercer día, Jesús le dice: Señor, ¿cómo se te ocurre? Le dice: en ninguna manera esto te acontece. Y hay una leyenda que dice que Pedro estaba huyendo de la persecución de Nerón, ¿cierto? Que se había desatado en Roma, estaba huyendo, estaba saliendo de la ciudad y se encuentra con Jesús, que venía caminando hacia la ciudad. Y le dice: Jesús, ¿a dónde vas, Señor? ¿A dónde vas? Y le dice: voy de nuevamente a que me crucifiquen. Entonces Pedro entendió el mensaje y se devolvió. Se devolvió y fue martirizado. Fue crucificado, dice la tradición, boca abajo. Entonces, muchas veces nosotros queremos rehuir del sufrimiento por causa de Jesús. Así como Pedro, que quiere huir. No sabemos si será cierto, esa es una leyenda, no es algo canónico, ¿cierto? Que no puede decir que sea así, haya sido así, pero la leyenda ilustra algo. Eso es lo que les quiero decir. Que muchas veces nosotros tenemos esa perspectiva del cristianismo. Pero Jesús dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Entonces es un reino, este reino que trae o que recibe el Hijo del Hombre es un reino recibido a través de una total negación de sí, ¿cierto? Que culmina en una muerte, en su muerte y resurrección. ¿Hasta aquí hay alguna duda? ¿Algún comentario? ¿Alguna reacción que quieran compartir? ¿No? No, lo que pasa es que hay un no problema, sino que ahí queda claro que el Señor de los dos pueblos hizo un solo pueblo. Sí, un solo pueblo. Sí. Y es mentira lo que dicen muchos dispensacionalistas con respecto a de que el pueblo judío casi es como que de per se es salvo. O sea, para ser salvo hay que creer en Jesús. Claro. Es que eso casi lo desmienten ellos, entonces es complejo el... Claro, es que el dispensacionalismo, claro, es un modelo de interpretación de la Biblia, de toda la Biblia. El dispensacionalismo hace una diferencia, una separación entre el pueblo de Israel, la nación y la iglesia. Dios hizo un puro pueblo. El pueblo es uno. Dios no tiene dos pueblos, tiene un pueblo, que está constituido tanto por judíos como por gentiles. Ahora, ¿eso significa que no haya profecía específica para la nación de Israel como nación? No hay. Hay profecías específicas para ellos, que se van a cumplir, ¿cierto? Que con Jerusalén, eso está en la Biblia también. Pero ellos van a, en un momento de la historia, en el momento más complicado de la historia, ellos van a darse cuenta de que el que vino hace 2000 años era el Mesías. Se van a dar cuenta. Y lo van a decir. Y en Zacarías aparece esa profecía. Que van a darse cuenta de que el que crucificaron era realmente su Mesías.
y se van a sacar los pelos de la cabeza al darse cuenta de eso. Y ellos van a ser reinjertados, como dice la misma palabra, al buen olivo, que es Jesús, el Hijo del Hombre. El objetivo del Hijo del Hombre en el Antiguo Testamento es crear la comunidad, el pueblo de los santos del Altísimo, la iglesia de Dios, el cuerpo de Cristo. Es otra idea que describe la unión con Cristo en términos orgánicos. O sea, nosotros pasamos a formar parte de Jesús no como una moneda en una alcancía y la moneda suena, sino como una ramita que se inyecta en un árbol y que es parte del árbol. Y entrega su sal. Entonces hay una unión vital entre el tronco y las ramitas. Una unión vital. Nosotros somos Jesús. Cuando somos Jesús, fíjense, cuando Jesucitos, cuando Pablo perseguía a la iglesia, Pablo iba hacia Damasco con cartas de los oficiales para sacerdotes para poner en la cárcel a la iglesia. Se le presenta al Señor, se le revela al Señor Jesucristo y él le dice: Señor, ¿Qué me persigues? ¿quién eres? Dice. Y la respuesta es: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero ¿a quién estaba persiguiendo Pablo? A los cristianos. O sea, perseguir a los cristianos es perseguir a Jesús. Hacerle bien a un cristiano es hacerle bien a Jesús. Darle un vaso de agua, dice, aunque solamente un vaso de agua, Jesús lo va a tener en cuenta. Lo va a tener en cuenta. Lo más pequeño que hagamos por la obra del Señor, por amor a Él, que se traduce en amor a los que están a nuestro alrededor. Porque no eres cristiano y yo te bendigo. Dios lo tiene en cuenta, lo anota y lo tiene en cuenta. Entonces nosotros somos la continuación de la presencia de Jesús, la presencia corporal de Jesús en medio de la historia. Tenemos el llamamiento divino, el llamamiento santo que nosotros tenemos es hacer la continuación de la presencia histórica de Jesús en el mundo. Fíjense el tremendo llamado que tenemos. Y por eso el Espíritu de Dios está en su iglesia. El campo de acción del Espíritu de Dios es el cuerpo de Cristo. Aquí se mueve el Espíritu de Dios. Aquí es donde el Espíritu de Dios habita, mora, y desde aquí se glorifica, se manifiesta hacia la humanidad, desde su pueblo. ¿Se dan cuenta? El Espíritu de Cristo está en nosotros. El mismo Espíritu que estuvo en Él, el Espíritu Santo, durante su ministerio terrenal, ahora está con nosotros, en nosotros. Somos el cuerpo de Cristo, somos parte de Cristo. Somos una extensión de la misma persona de Jesús.